Bueno, damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir la palabra y vamos a hablar acerca del tema de la hospitalidad. Cuando cuando fui a México, por primera vez, yo soy originario de Costa Rica, la primera iglesia donde fui era una iglesia donde no había mucho contacto. Llegué allí, había conocido al Señor como 6 meses antes y después de eso tuve la oportunidad de ir allá. Dios me dio una beca, me dijo que fuera, llegué al lugar y llegué, como me había dicho mi mamá, pues fui a buscar una iglesia y llegué a esta iglesia. Y allí nadie me vio la bienvenida, nadie conversó conmigo. Y el pastor cuando predicó acerca de que la única razón por la que los jóvenes vienen a la iglesia es para buscar a las muchachas. Y bueno, sobra decir que no volví a esa iglesia. Y un día, caminando por ahí, vi otra iglesia donde vi varios jóvenes afuera conversando, teniendo relación. Y bueno, me bajé allí y empecé a asistir a esa iglesia. Y la primera vez que asistí, mientras me iba yendo, dos jóvenes llamadas Margarita y Marta me alcanzaron y empezaron a preguntarme de dónde era, y me dieron la bienvenida a su iglesia. Ahí mismo también otro chico llamado Arnoldo se propuso en su corazón ser mi mejor amigo y lo logró. Y él llegó a ser en ese tiempo mi mejor amigo. Él me discipuló a mí y yo también le discipulé a él, porque yo había crecido en un hogar cristiano, aunque había conocido al Señor realmente recientemente de todo corazón. Y pastores hospitalarios los discipularon a los dos y juntos vimos muchos milagros. Algún día les contaré algunos de los milagros que nosotros vimos. Una hermana de la iglesia, doña Mari, tenía su hogar abierto y su marido con el apoyo de su esposo y muchos jóvenes pasábamos tiempo allí disfrutando de su hospitalidad. Y porque su hija Angélica nos invitaba a todos a ir a su casa, a pasar tiempo con ellos. Y bueno, Angélica terminó siendo mi esposa. Por el otro lado, un día una chica nueva vino a la iglesia, teníamos una actividad especial, la sentamos en una mesa. Y cuando llegó el momento de comer, todo el mundo se levantó y se fue allí a servirse. Empezaron conversando entre sí y dejaron a esta chica sola, sentada en la mesa. Ella bajó el rostro, esperó unos segundos, se levantó de la mesa, pero no para ir a recoger comida, sino que se dirigió a la puerta y por más que tratamos de convencerla de quedarse, se fue. La Biblia tiene mucho que decir acerca del tema de hospitalidad y hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que, Señor, pedimos que tu palabra toque nuestra mente y nuestro corazón, que tú me ayudes a mí a poder comunicar con claridad y con unción por este medio y que tu propósito se cumpla en las vidas de cada uno de los que reciban este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nos vamos a enfocar primero en la palabra hospitalidad. Primero, tenemos que ver que según las Escrituras, el Señor toma personalmente cómo nos recibimos unos a otros y cómo somos recibidos por otros. El Señor toma personalmente cómo nos recibimos unos a otros y cómo somos
recibidos por otros. En Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42, el Señor dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé solamente un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser precisamente discípulo mío, os aseguro que no perderá su recompensa. O sea, el Señor toma personalmente cómo somos recibidos, toma personalmente la hospitalidad unos con otros y cómo otros nos reciben. El Señor lo dijo también en Mateo 25, que en ese último día las naciones le van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? Y Él va a decir: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis discípulos más pequeños, mis hermanos más pequeños, no lo hicisteis por mí. Y Pablo dice en Filipenses 2, recibíos unos a otros como Cristo os recibió a vosotros. Entonces, el Señor toma personalmente cómo somos recibidos y cómo nos recibimos unos a otros. En segundo lugar, uno de los requisitos de los líderes en las Escrituras es que practiquen la hospitalidad. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice: en este caso conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. Bueno, todas estas características en un supervisor son esperadas, pero también dice hospitalario. Era una característica importante, tan importante que se repite también en Tito. Y las viudas que eran servidas por la iglesia y que tenían una especie de ministerio especial dedicado al servicio, a la intercesión, y que eran apoyadas por la iglesia, aparte de tener el requisito de que no tuvieran familias que ellos mismos se ocuparan de ellas. Pablo dice en 1 Timoteo 5, 9 y 10, en la lista de las viudas debe ser inscrita solo la que pase de 60 años y que haya tenido un solo marido, que sea conocida por las buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Y sigue diciendo: si ha lavado los pies de los creyentes, que es parte de la hospitalidad, si ha socorrido a los afligidos, que también es hospitalidad, y se ha dedicado a toda buena obra. Ok, pero muy importante, la hospitalidad es un ministerio para todos. No es un ministerio solamente para los líderes de la iglesia y para la gente que tiene funciones y ministerios importantes dentro de la iglesia. Todos nosotros podemos tener un papel importante en la práctica de la hospitalidad y todos nosotros podemos cambiar la vida de alguien, podemos influenciar, dejar que Dios nos use para influenciar el destino eterno de una persona a través de la hospitalidad. Y esto es de todos, es desde las viudas, es de los ancianos, es de los matrimonios, los solteros, las solteras, los jóvenes y los niños. La hospitalidad es uno de los ministerios más importantes de la iglesia y todos nosotros podemos ayudar a bendecir la vida de alguien practicando la hospitalidad. El niño mismo, de acuerdo a cómo trata a ese niño nuevo que llega a esa reunión de la escuela dominical, puede hacer un gran cambio. Y cuánto nosotros vemos la hospitalidad en las Escrituras. En Romanos 12:13, la palabra de Dios nos dice: ayudad a los hermanos necesitados y practicad la hospitalidad. En 1 de Pedro 4:9 nos dice: practicad con amor la hospitalidad los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, ¿cuántas son aquellas cosas que nosotros podemos hacer? Creo que sería un buen momento para que nosotros pensásemos: ¿qué puedo hacer yo? Que para
practicar la hospitalidad. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué podrían hacer los adultos, los jóvenes, los niños, las mamás de los niños, los hombres, los misioneros, los nacionales, los extranjeros? ¿Qué podemos hacer todos nosotros para poner en práctica la hospitalidad? Así que vamos a tomar un minuto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a anotar algunas cosas que podemos hacer para practicar la hospitalidad. Muy bien, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos poner en práctica la hospitalidad? Ya vimos el pasaje y podemos empezar con esta razón muy lógica que es porque el Señor quiere. O sea, nosotros tenemos que recordar que somos parte de un reino, que Jesús es nuestro rey, que somos el cuerpo, que Jesús es la cabeza, y simplemente el deseo de nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros, que compró nuestras vidas con su sangre, debería ser suficiente para que nosotros pongamos en práctica su palabra. Pero es importante que los mandamientos en la Biblia no nos son dados simplemente para complicar nuestra vida, sino que o simplemente para ponerlos en práctica porque Dios caprichosamente desea que los pongamos en práctica, sino que los mandamientos que el Señor nos ha dado en las Escrituras son para nuestro bien. Cuando mis hijos estaban pequeños, uno de los versículos que me gustaba que memorizáramos juntos está en Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. En la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y que sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. No es simplemente un sultán que da órdenes caprichosas a sus siervos, sino que es un padre que da órdenes para bien de sus hijos, que nos ama, nos demostró el amor que tiene por nosotros en la cruz y nos sigue demostrando su amor al instruirnos en el camino para nuestro bien. Pero el Señor nos ha dado entonces una razón clara para practicar la hospitalidad, que es la misma de todos sus mandamientos, y es porque Él quiere bendecirnos. No os olvidéis, dice, de la hospitalidad, porque por ella a algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, que Dios tiene propósitos para nuestro bien en la práctica de la hospitalidad. No simplemente propósitos para el bien de quienes son hospedados, sino propósitos para el bien de quien hospeda, de quien ejerce la hospitalidad hacia otros. La palabra de Dios usa una palabra especial para hablar de la hospitalidad. Y esa palabra es filosenia. Filosenia. La palabra filos quiere decir como el tipo de amor que uno tiene por sus amigos, ser amistoso con el vecino, ser amigo. Y senos, esa palabra quiere decir extranjero, o es alguien nuevo, o es un huésped, o es alguien extranjero, extraño, forastero, ajeno, desconocido. Y la palabra de Dios nos pide eso. Cuando habla de hospitalidad, habla de eso, de ser amigo de aquellos que no conocemos, de ser amigo de aquellos que son extraños para nosotros, de ser amigo de aquellos que nos son desconocidos. Y hay otra palabra que se utiliza que quiere decir simplemente recibir al extraño y extranjero. Esa palabra seno es de donde nosotros usamos
tenemos en español la palabra xenófobo, alguien que tiene miedo a quien no conoce, al extranjero, a la persona con la cual no tiene relación. Entonces, en la palabra hay muchos ejemplos de personas que recibieron más de lo que dieron cuando fueron hospitalarios. Y cuando este pasaje está pensando, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, pues tendríamos uno de los casos más conocidos, es el de Abraham, en Génesis capítulo 18. La palabra de Dios nos dice: el Señor se le apareció a Abraham estando en el encinar de Mamre, mientras estaba él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 hombres que estaban junto a él, y al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos, se postró a la tierra y dijo: Señor, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió también Abraham donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Después le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Y entonces dijo: regresaré el próximo año y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada y Sara ya le había cesado la menstruación. Y se rió Sara para sus adentros y pensó: después de que he envejecido, voy a tener placer cuando además también mi señor es viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara al pensar: será cierto que he de dar a luz ahora que soy vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y para entonces Sara tendrá un hijo. Pensemos las implicaciones de ese acto generoso de hospitalidad de Abraham. Fue corriendo, los trajo, le dijo un pequeño bocado, pero preparó un banquete para ellos. Y el Señor habló con él, porque era el ángel del Señor que estaba ahí junto con otros 2 ángeles. Y le dijo: el año que viene, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. La promesa que Dios le había dado se estaba cumpliendo. No solamente eso, sino que a través de esa promesa iba a cumplirse el pacto que Dios había hecho con él, de que le iba a ser bendición para las naciones, bendición para todas las familias de la tierra. De ese hijo que Sara y Abraham tuvieron el año siguiente, de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Así que de ese pacto, de ese momento, nosotros todavía estamos siendo bendecidos. Cada día miles de personas están viniendo a los pies del Señor y están viniendo a ser hijos de Abraham también. Y todo empezó con ese simple acto de hospitalidad. Recibió la presencia de Dios con ellos, recibió la bendición y el cumplimiento de las promesas, recibió un legado y aprendió acerca de lo que Dios, de quién es Dios, de un Dios para el cual nada es difícil. Tantas veces en las Escrituras las personas fueron bendecidas por ello. Zaqueo, cuando él va al encuentro del Señor y el Señor se invita a su casa y le dice: es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y él le dice: bienvenido, y él prepara un banquete para el Señor. Y a través de la presencia del Señor en su casa, él es convencido de pecado, se arrepiente de sus pecados, y la vida de él es cambiada, recibe salvación. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa porque él es también un hijo de Abraham.
y él se arrepiente y hace restitución por todas las cosas que él había robado de otras personas. Su vida es transformada completamente cuando él permite que Jesús venga a morar por una noche en su casa. Y la Biblia también nos habla en Tercera de Juan de otro ejemplo de hospitalidad. Tercera de Juan. Y empezamos por el versículo 1, dice: el anciano, es el apóstol Juan, a mi amado Gayo, a quien amo en verdad. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a continuar su viaje como lo merecen por ser servidores de Dios, ya que por amor al nombre emprendieron el viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros después debemos acoger a tales personas para colaborar con ellos en la causa de la verdad. El apóstol Juan estaba muy contento y bendijo a Gayo, porque Gayo estaba caminando en la verdad. Él se había enterado de que había otro hombre en la iglesia llamado Diótrefes, que se estaba oponiendo a los hermanos, que no permitía que les dieran hospitalidad, porque en ese tiempo, igual que ahora, los siervos de Dios se mueven de un lugar para otro y a veces necesitan de la hospitalidad de la iglesia para continuar su viaje y necesitan apoyo de la iglesia también para continuar con su misión. Y el apóstol Juan estaba entristecido porque Diótrefes estaba oponiéndose a los hermanos y no quería dejar recibirlos porque él quería ser prominente, porque él quería tener el primer lugar. Pero había oído del buen ejemplo de Gayo, de que Gayo estaba caminando en la verdad, de que Gayo estaba siendo hospitalario, de que Gayo estaba aceptando a los hermanos, de que Gayo estaba apoyando a los hermanos. Y Juan se regocija de que su hijo espiritual está caminando en la verdad y que él estaba oyendo el buen testimonio que este hermano estaba teniendo. Y dice: haces bien en ayudarlos a continuar su viaje como se lo merecen, porque son servidores de Dios. Entonces veamos las bendiciones que Gayo está recibiendo al ser hospitalario. Está caminando en la verdad de Jesús, lo cual en sí mismo es algo bueno. Está recibiendo la bendición del apóstol Juan. Está dando buen testimonio, de modo que la verdad de Cristo está siendo proclamada en otros lugares debido al ejemplo de la vida de este hombre. Y está colaborando, está uniéndose a Dios en lo que Dios está haciendo a través de la hospitalidad. Cuando nosotros nos unimos a Dios, cuando somos hospitalarios, cuando damos una sonrisa, cuando preguntamos a los hermanos, cuando ayudamos a los recién llegados, cuando abrimos nuestra casa para tener grupos de descubrimiento, cuando abrimos nuestra casa a los necesitados, cuando bendecimos a alguien que está en necesidad, cuando invitamos a alguien a comer con nosotros, cuando invitamos a alguien a orar, cuando le damos la bienvenida, cuando enseñamos a nuestros hijos a ser hospitalarios, a hacer amistades con sus amigos en la escuela, cuando les ayudamos a darles la bienvenida a otros en nuestra comunidad, cuando los niños reciben a otros niños, cuando los ancianos reciben a otros ancianos, cuando los extranjeros reciben a otros extranjeros nacionales, cuando los nacionales reciben a otros nacionales y extranjeros, y cuando todo el cuerpo de Cristo está practicando la hospitalidad,
nos convertimos en una fuerza para el bien. Estamos cooperando con Dios en lo que Dios está haciendo al tocar los corazones y las mentes de las personas. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Podríamos hablar de Boaz y cómo él abrió el lugar de su cosecha para Ruth y cómo eso trajo bendición y transformación, cómo lo unió al plan de Dios y Dios le dio una esposa a través de ella y a través de ello vino el rey David y de ahí vino también nuestro Señor Jesucristo. O los discípulos que estaban en el camino de Emaús y recibieron a ese extraño que les hablaba cosas hermosas y recibieron la confirmación, la manifestación de que Jesús había resucitado. Hay muchísimos otros ejemplos. Entonces, recordemos lo que estamos diciendo. Practiquemos la hospitalidad. La hospitalidad es uno de los ministerios más importantes de la iglesia. Un ministerio importantísimo, un ministerio que cambia vidas, un ministerio que anima a los desanimados, que consuela, que da transformación, que da vida, que abre el corazón de las personas para oír la verdad, que puede transformar la vida y el destino de una persona, de una familia, de generaciones, de los confines de la tierra a través de un acto de hospitalidad. Podemos transformar naciones enteras a través de nuestra hospitalidad. Segundo, a pesar de que es un ministerio tan importante, es un ministerio que todos nosotros podemos practicar. Todos nosotros podemos de una manera u otra ser parte de recibir a las personas como Jesús nos ha recibido a nosotros. Tercero, la hospitalidad tiene gran recompensa. Es algo que le agrada al Señor, que pone una sonrisa en el rostro del Señor. ¿Y qué más queremos nosotros que eso? Pero además de eso, Dios normalmente a través de la hospitalidad nos va a bendecir en diferentes maneras. Aunque sea aprendiendo el valor de las cosas materiales comparado con las cosas eternas. De una manera u otra, Dios va a bendecir nuestras vidas como siempre cuando le somos obedientes. Así que, hermanos, recordemos esta palabra breve de exhortación y con ánimo practiquemos la hospitalidad. Dios les bendiga.